Para platicar de ello, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al doctor Pedro Salazar Ugarte. Él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, qué gusto poder platicar con usted. Buenas tardes. Muchas gracias, el gusto es mío y muy buenas tardes a ustedes y su auditorio. Muchísimas gracias. De entrada, doctor, preguntarle pues su opinión de hasta dónde ha llegado esta confrontación por la Ley Federal de Remuneraciones y en dónde se encuentra, por supuesto, esta ley. ¿Qué va a pasar con esas determinaciones jurídicas? A ver, lo primero que creo que hay que decir es que el principio que subyace a la ley me parece que es digno de ser reconocido, que es el de moderar el ingreso de algunos servidores públicos cuyos salarios, cuyas remuneraciones a cargo del erario público se habían excedido. Es decir, no tengo la menor duda de que hay en el sector público funcionarios que por una u otra razón llegaron a tener remuneraciones que pues sí son, digamos, excesivas, ¿no? Entonces el principio que está detrás de la legislación creo que es un principio republicano que debe de ser bienvenido y que de hecho en realidad ya se encuentra contemplado en la Constitución, el que exista un referente máximo salarial y que ese referente máximo salarial sea el que percibe el presidente de la República, según lo dice el artículo 127 de la Constitución. Eso creo que hay que reconocerlo. Y vuelvo a decirlo, para aquellos casos en los cuales los salarios se habían vuelto desproporcionados, me parece que es muy razonable y muy sano para nuestro país que haya una revisión a la baja de los salarios. Ahora bien, ¿cuál va a ser el salario real, integral del presidente de la República? Él ha dado una cantidad, él ha hecho una declaración de una cifra, pero tenemos que esperar a la aprobación del presupuesto de egresos para ver exactamente cómo se integra el monto salarial presidencial y me parece que incluso sería sensato quizá cuantificar como parte de su remuneración algunas de las prestaciones que como presidente tendrá y para algunas cuestiones de la vida cotidiana en las que pues él no gastará porque pues su función presidencial viene, digamos, acompañada de algunas prestaciones que sin duda vale la pena cuantificar para saber cuál es el monto que debe de servir de tope real para los servidores públicos en general del Estado mexicano, ¿no? Creo que esa es otra variable sobre la cual vale la pena quizá tener un poco de paciencia, porque mucho se ha dicho ya de una cifra fija, pero creo que vale la pena que esperemos a ver cuál es el monto real que va a terminar percibiendo el presidente. Tercer lugar, se aprobó una ley que en realidad, como todos sabemos, ya estaba, digamos, había sido presentada hace algunos años y que por lo mismo, y creo que por un error no se revisó, digamos, técnicamente como debió de haberse revisado antes de aprobarse, y creo que es una ley problemática en su confección, que es una ley que recoge mal la premisa sobre la que empezamos el análisis, que es la de racionalizar las remuneraciones de los servidores públicos, porque es una ley que es muy confusa en su contenido, es técnicamente muy defectuosa, no contempla los parámetros y criterios que se tomarán en cuenta para integrar la remuneración del presidente de la República, contiene y crea dos tipos penales que son sumamente abiertos y sumamente imprecisos, que generan mucha incertidumbre y que incluso excluyen a un grupo de servidores públicos e incluyen a otros sin justificar por qué lo hacen. En fin, es una legislación que desde el punto de vista jurídico, a mi juicio, tiene muchas falencias, muchas deficiencias. Eso creo que explica que en un primer momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya presentado una acción de inconstitucionalidad, ¿no?, que cuestiona algunos aspectos técnicos y sustantivos de la ley. También pues sabemos que un grupo de legisladores, haciendo uso de la facultad que les otorga el artículo 105 de la Constitución, hicieron lo propio, y también sabemos que hay una gran cantidad, ya no sé a qué número vamos, pero se contaban en miles, de amparos presentados por funcionarios del Poder Judicial, algunos, y otros de otras dependencias, y que están, digamos, en la mesa del Poder Judicial de la Federación. Es decir, tenemos una buena idea, tenemos una mala ley, y ahora tenemos muchos recursos jurídicos que la combaten con distintos argumentos y por distintas razones. Sí se está viviendo un momento pues de aparente tensión entre los poderes porque pues cada uno de ellos
ha ejercido sus facultades y en el caso del legislativo emitió una ley, ya me pronuncié desde mi punto de vista sobre sus problemas. En el caso del ejecutivo ha fijado una postura política con mucha claridad en una dirección digamos muy nítida, y en el lado del judicial pues es el poder que le toca controlar las decisiones de los otros dos poderes. En un Estado constitucional el papel de los jueces y sobre todo los jueces constitucionales pues es precisamente el de revisar la constitucionalidad y la razonabilidad de las leyes que emite el legislativo y de los actos jurídicos que lleva o que ordena el legislativo, y el ejecutivo. Entonces, digamos, en momento de tensión institucional, pues en realidad responde al diseño del Estado constitucional mexicano y responde a la sana lógica de los pesos y contrapesos entre los poderes, y responde en un tema muy sensible, hay que decirlo, pero pues a las funciones que cada uno de estos poderes tiene y que creo que debemos de aprender a vivir, en que habrán momentos, como ya lo ha habido con anterioridad, no es la primera vez, en los cuales pues se da tensión, pues porque lo que tiene que hacer el judicial, y en eso está, no sé qué concluirán los jueces, pero es revisar la validez o no de en este caso, en un cuerpo legislativo. Por el momento, pues generó mucho ruido y ha generado tensión que quien admitió los recursos jurídicos ordenó la suspensión de los efectos de la ley. Y bueno, pues esto sí, el ministro Pérez Dayán, si no me equivoco, y esto pues lo que hace por el momento es eso, no invalida la ley porque todavía se tiene que entrar al estudio de fondo de la misma, pero sí suspende sus efectos jurídicos temporalmente en tanto no se resuelven los recursos jurídicos que están sobre la mesa de la Corte y de algunos jueces especiales, ¿no? Así es. Doctor, y en este panorama, con este panorama y en los próximos días, ¿usted qué prevé sobre esta situación? Si bien se suspende hasta que se resuelva, ya lo comentaba, no nada más CNDH, también legisladores, en este caso el Poder Judicial también, ¿cómo se podría resolver o cómo prevé usted que se pueda resolver en este contexto? Hablando también que se trata de los propios compañeros, ¿puede ser juez y parte? No sé, aventuro esa pregunta. ¿Cómo ve usted esta situación? A ver, voy por a lo primero. Hay distintas pistas que están abiertas, digamos. Por un lado está la pista, y hay que ver qué viene ahí, del presupuesto que se está por presentar, ¿no? Y que ahí va a ser importante, uno, ver cuál es la remuneración integral del presidente bruta y neta. Dos, ver cómo se están digamos, asignando las partidas presupuestales a los distintos órganos del Estado mexicano, para decirlo amplio, no solo a los tres poderes, sino también, por ejemplo, a los órganos constitucionales autónomos y, bueno, y a otras instituciones, dependencias, entidades del Estado mexicano. Entonces, esa pista del presupuesto es clave en esta discusión, entre otras cosas, lo reitero, porque ahí sabremos cuál es el tope salarial cuando conozcamos el salario definitivo, la remuneración para el ejercicio 2019 del presidente de la República. Dos, siempre queda abierta la vía legislativa. Siempre cabe la posibilidad de que los propios legisladores revisen la ley que aprobaron y emitan una legislación mejor que la que se aprobó, que yo creo que eso sería deseable, porque desde mi punto de vista, lo vuelvo a decir, esta ley la sacaron al vapor, yo creo, con muchas prisas, no la revisaron bien, y es una ley que desde mi punto de vista jurídico, como constitucionalista, no entro a la discusión de fondo, es una ley que tiene muchos aspectos defectuosos jurídicamente hablando. Entonces siempre cabe la posibilidad de que el propio legislador pues corrija su propio documento legal, digamos, la propia ley. Y tres, pues está la mesa de los jueces, que van a tener que resolver. Ojo, los jueces no pueden no impartir justicia. Tarde o temprano, y lo ideal sería que fuera más temprano que tarde por las incertidumbres que se están generando alrededor de este tema, los jueces deben de empezar a emitir sus sentencias. Ya hubo algunas, recordarán, hace algún par de semanas, en el que se le otorgó la razón a una integrante del propio Poder Judicial y también se suspendieron los efectos de la ley en el caso concreto de ella. Bueno, acá los jueces lo que tienen son dos tipos de recursos.
algunos que son los recursos de amparo, que en ese caso tendrán que ir resolviendo caso por caso y dependiendo de la argumentación que cada recurso contenga, ¿no? Y a ver si otorgan o no la protección de la justicia a las personas que solicitaron los amparos, pero por el otro lado las acciones de inconstitucionalidad que cuestionan partes de la ley, no necesariamente la totalidad de la misma, al menos en el de la CNDH, que es la que conozco mejor, pero en caso de que la Corte le diera la razón en las acciones de inconstitucionalidad a quienes las presentaron, los efectos jurídicos de esa decisión serían efectos de carácter general, es decir, invalidarían eventualmente, no lo sabemos, pero invalidarían esas disposiciones de manera definitiva y quedarían no solamente suspendidas, sino absolutamente inválidas. Bueno, esas tres vías están abiertas en estos días. Esta semana es crucial, porque como sabemos el día 15 es cuando el presupuesto tiene que ser presentado. Ahí es un momento creo que es clave. Y los jueces no pueden no resolver. Y tiene razón. Ahí hay una cosa interesante que es que también está en el interés de los propios juzgadores lo que se va a resolver. Claro. Ya vimos un pronunciamiento de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, ¿no? Con una posición en la que se asocia el tema de la autonomía salarial a la independencia judicial, ¿no? Y es un tema, pues, para analizarlo, pero es un tema sin duda que genera, pues una tensión entre la postura del presidente de la República y la postura de estas y estos juzgadores, que no son todos, pero pues es un grupo importante, y que de alguna manera coloca al Poder Judicial y a la Suprema Corte en una situación complicada porque se va a pronunciar sobre un tema en el que sus propios integrantes tienen un interés directo, digamos, ¿no? Claro. Ahora, alguien tiene que resolver y para eso están las instituciones y para eso están los jueces, para eso están los tribunales y por eso está la Corte y ellos son los que van a tener que resolver. Esperemos que lo hagan con imparcialidad de criterio y con argumentos jurídicos y no con argumentos pues de índole, digamos, más de protección institucional, digamos, ¿no? Claro, esperemos que sí. Doctor, nada sencillo, pero también hay que decirlo bastante interesante. Veremos cómo se desahoga este debate en estas tres vías que nos comenta. Como siempre, es muy aleccionador escucharle. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y explicarnos de esta forma en qué está en estos momentos la Ley Federal de Remuneraciones. Si nos lo permite, pues estamos en comunicación.